Mm, ¿Qué carrera profesional tiene? Soy licenciado en psicología, tengo una terminación o especialidad, como quieras decir, en educación. Tengo formación psicoanalítica y soy investigador por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Con mi segunda pregunta, que era ¿de qué universidad egresó? Mm, ¿Por qué decidió estudiar esa carrera? Ok, es una historia muy complicada y va a sonar como orientación vocacional. Originalmente yo iba a tener una beca deportiva, yo jugué fútbol americano mucho tiempo, me lesioné la espalda y durante esta transición me ofrecieron una beca para estudiar medicina. Y tuve unas prácticas, me acerqué a la sangre y la sangre me alejó. Bueno, mi interés por ayudar a las personas, por hacer algo de impacto, fui conociendo algunas situaciones. Tuve el acercamiento con una psicología barata, lo pongo entre comillas porque eso era psicología barata, de esos libros que te vende ahora gente famosa que porque fue una vez a terapia cree que ya esa es la ley. Pero me interesó mucho, me enfoqué mucho a averiguar, a investigar. Entré a la Universidad Autónoma de México, tuve el pase automático hacia la facultad y la verdad es que lo que me alejó fueron las alumnas. Éramos 60 personas, de las cuales 50 eran mujeres y solamente 10 hombres y la verdad es que fue muy agresivo. Las chicas eran muy agresivas y no nos bajaban de misóginos y patanes y demás cuando pues en la vida, digo, no soy un santo, pero la verdad es que pero era su con ella. así era su imagen de ellas del machismo, ¿no? Su feminismo que ahora le dicen, ¿no? Y la verdad es que eso me desanimó, me salí de la UNAM y hice examen. Los exámenes que hice a las diferentes universidades me quedé, pero me decidí quedar en Xochimilco por su modelo educativo. No es un modelo tradicional, es un modular y están en una mesa redonda donde no te ponen a repetir lo que dice el docente, sino te dan a leer, te dejan que tú proceses la información y después la desarrolles. Eso, y aunado a que yo podía escoger a mis docentes, pues bueno, todos mis docentes fueron psicoanalistas. Soy freudiano 100% yo, entonces es muy divertido. Y pues la respuesta es muy fácil, es aprender a dominar a las personas. La diferencia está en qué quieres hacer con esa dominación, ¿no? Hasta ahorita puedo manipular a las personas, pero creo yo que hasta ahorita lo he hecho en pro, no en decremento. ¿Por qué decidió dedicarse a la docencia? Fue muy curioso, ya al término de la carrera nos piden que hagamos tesina y estaba desde hacer un proyecto de reforestación a cosas muy locas como trabajar con sistemas y la fortuna siempre ha sido eso. Yo creo que te ponen en el lugar en el que debes. Muchos dirían que es suerte, yo digo que no es suerte, es fortuna. Una de mis profesoras se volvió mi asesora y tenía contacto con la Universidad de Pisa, una señora que se llama Giovanna Turrini, que es directora en Pisa. Estaba desarrollando un software que era para preservar las diferentes lenguas que hay en Italia. Ese software nos lo prestó, nos lo donó y fue así como, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Y yo tengo mucho interés por las lenguas prehispánicas, sé un poco de náhuatl incluso, sé hablar francés, sé hablar inglés, por ahí algunas palabras en otros idiomas, pero jamás me había metido yo con una lengua indígena, entonces dije, pues vamos a ver, ¿qué hacemos, no? Yo pensaba irme aquí a las comunidades de la sierra y demás, pero buscando dónde hacer el servicio social nos encontramos con un lugar que se llama Piña Palmera, está en la costa de Oaxaca, en Zipolite, que trabaja con personas con discapacidad, pero en una rehabilitación social, no física. Ellos ya llegan rehabilitados físicamente y lo que hacemos nosotros es crear talleres, o tener una carpintería, o trabajar con ellos día a día, desde ir a regar las plantitas o hacer camas de madera. Convives con ellos y ellos te ven de otra forma y tú los ves a ellos. Hay unas anécdotas muy complicadas que mucha gente me trataría como de maldito. Estábamos haciendo papel reciclado, unas libretas muy bonitas, y había dos chicos en silla de ruedas y uno de ellos molestaba mucho porque iba conmigo, la que ahora es mi esposa, iba conmigo y molestaba, es que tu novia, no, es que tu chava, Y le dije un día, bueno, ¿te calmas o qué onda, no? Y entonces me siguió molestando, agarró su silla y se echó a correr.
Lo alcancé, obviamente, lo levanté, le saqué las ruedas y se las aventé arriba de un techo. Y lo dejé tirado ahí 1 hora. Uy. Entonces mucha gente pues sí así digo, ay, no, ¿cómo crees? Ay, el diablo. Pero la verdad es que ellos me agradecían eso, ¿no? Porque los trataba como eran. Ellos son misóginos, son machistas, y que nos tratáramos así de fuerte y de llevados, la verdad es que lo agradecían porque al final los trataba como lo que eran, ¿no? Como hombres. O sea, no había como una diferencia. Yo no hacía la diferencia, la única diferencia pues que le quitaba sus rueditas, ¿no? Pero, y pues de ahí se nos dio la oportunidad de trabajar con los zapotecos. Entonces fuimos a una escuela multinivel, la primaria dividida, es un edificio dividido en 2, de primero a tercero en uno y de cuarto a sexto en el otro grado, donde el maestro era el director también y nunca estaba porque siempre estaba en marchas. De verdad, terminamos dándole clase nosotros a los chicos, haciendo nuestro proyecto y pues muchos logros, ¿no? Desde enseñarle a los chicos a usar la computadora, desde abrirla, porque no podían abrirla, te lo juro, una laptop no podían abrirla, tener esos botoncitos. Y pues cómo se prende, cómo se mueve el mouse, prende aquí, pícale acá. Y al final era verlos correr, quitarnos las mochilas, meterse a su salón y trabajar ellos solitos, y estar supervisando y ver cómo el mismo par del alumno se volvía también capacitador o docente. Fue un proceso muy importante y es algo que me impactó mucho, y de ahí, bueno, regresé y vuelvo a lo mismo, la fortuna. Perdón, buscar trabajo. Empecé a trabajar como coordinador en una secundaria y de ahí me volví docente de licenciatura y de ahí, bueno, pero de toda esta historia no es un o sea, fue un proceso. Okay. ¿Podría contarnos alguna experiencia que haya marcado su vida profesional? Pero aquí nos podría hablar de su tesis, porque mi profesora nos había comentado que usted hizo una tesis en una preservación de la lengua indígena. ¿Qué es esto que te estaba platicando? Bueno, mira, ya me sigo con la historia. Trabajar con la gente indígena es muy complicado. Hay muchos estigmas y muchos de ellos son autoinfligidos. El caso de los zapotecas es el más grave que yo he conocido. Había chicos que tenían papás y abuelos y que solamente los abuelos hablaban zapoteco. Y esto era porque los mismos abuelos zapotecos les decía, no hables zapoteco, es malo. Ahí hay un estigma muy malo, los tratan de tontos, de necios, de idiotas incluso. Cuando nosotros llegamos, empezamos tuvimos que reprogramar el software, porque venía en italiano y en español y francés. Tuvimos que meter comandos en zapoteco, para que cuando se hiciera la presentación en la pantalla ya viniera la indicación en zapoteco. Entonces, pues obviamente no sabíamos nosotros, y el mayor problema es que también se volvió una cuestión de escritura, porque el zapoteco jamás se ha escrito. Y complicación adicional, hay 4 zonas importantes que se hablan de zapoteco, y de esas 4 zonas se derivan como 20. Entonces está la de la región del Istmo, la de la costa, la de la sierra, y cada uno de ellos tiene una subdivisión. Entonces fue así como que hacer todo el planteamiento de decir qué es el zapoteco, de dónde se origina, de qué zona y cómo es que se va derivando, y después de ahí hacer toda una justificación del por qué lo íbamos a escribir de esta forma, porque solamente era a través del sonido. Entonces nosotros hacíamos, bueno, a ver, pronúncialo y ver cómo hacías la boca para saber si era una B o una V, o si era una T, una Z, una S. Casi en cámara lenta. Casi era así. Y bueno, lo que te decía, ¿no? Desde conocer a la gente, había un chico que vivía allí con nosotros en Piña, que hablaba zapoteco, iba al radio, ahí en la Universidad del Mar, estaba en Puerto Ángel, transmitía a Piña Palmera cosas de discapacidad, y el chico a la par iba traduciendo. Él es ciego, se llama Mariano, por cierto, un reconocimiento, y lo que hacía él era traduciendo a la par, al zapoteco. Entonces él nos ayudó, pero obviamente él también tenía carencias. Es un chico igual de esta generación de que no hables porque está mal, entonces tenía muchas pérdidas. Cuando nosotros nos pusimos a redactar el software y estar editando, pues lo estábamos tratando de pronunciar, pasaba la gente y nos decía, así no se dice. Pues no, que no sabías. Desde un inicio tú le digo, oye, alguien que sepa, no, nadie, no, yo no sé. Y cuando nos veían que estábamos haciendo algo serio, decían, oye, no, es que no se dice así, ¿cómo se dice? Le daba la pena, ¿no? Y al final, bueno, el producto que teníamos, se lo presentamos a los chicos. Habían 4 chicos zapotecos que sí hablaban zapoteco bien. Y al principio, bien curioso, nos decía, que sí le ayudo, profe, pero dígame, oye, ¿cómo dices caballo? Y se nos acercaba mucho al oído y nos hacía así,
así como un poquito más duro, ¿no? A Ernesto se llama, le decían Tito, ¿no? Más duro, Tito. Guay. Y de repente pasaba, no sé, 2, 3 semanas, lo que hacíamos era sentar a Tito o a otro de los otros chicos con alguien que no hablara zapoteco, ya gente que estaba totalmente metido en español, y le decía, bueno, mira, Tito sí sabe, pregúntale y él te va diciendo. Al final lo que hicimos fue un diccionario de definiciones bilingüe. La intención era que fuera totalmente zapoteco, no se pudo porque más de la mitad no hablaba más que español, pero lo más grande de todo esto era que llegábamos, nos arrancaban las mochilas y Tito se salía a jugar soccer atrás de la escuela y le abrían la ventana y le gritaban, ¿no? Tito, el otro, ¿qué? ¿Cómo se dice zorro? ¿No? Zorrillo. Y el otro les gritaba, ¡Set! ¿No? ¿Cómo el Set? Ya se sentía y empezaban a escribir los chavos, el Set es un animal que huele feo, bla, 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 y hacían su dibujo y grababan la palabra ellos. ¿Qué es lo maravilloso de esto? Que Tito se sentía orgulloso de hablar zapoteco. Cuando antes me lo hacía en un murmullo, ahora me lo gritaba y no le daba pena gritar en zapoteco. Y pues bueno, de ahí se hizo todo el producto y bueno, todo esto que se los platiqué, yo lo platiqué en 1 hora y media y fue algo que me llenó de mucho orgullo porque papás de los compañeros nos pedían revisar nuestro material y a sus hijos no. ¿No? Pues una felicitación de mis sinodales porque además nos fuimos a campo. Literal nos fuimos a campo, nos metimos a la sierra, nos metimos a la costa, hacer muchas cosas y es algo muy grato que trae de ser pésimo para escribir a tener que hacer un trabajo lingüista y de ortografía, pero bueno, y de traducción. ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo más? ¿Cuál ha sido su mayor proyecto a nivel docente? Yo creo que transformarme en coordinador. Como docente haces muchísimo, pero a veces te quedas corto por tiempos. Tienes 1 hora, 2 horas para dar una clase o tienes solo 14 semanas para llevar a cabo algún proyecto. Como coordinador he podido trabajar con gente que entra desde cero, que no sabe ni cómo se llama, orientarlo para que elija la mejor carrera y quedarse. Nos pasó con compañeros de Adrián. Cuando vinieron a hablar conmigo, yo creo que los convencí tanto que decidieron cambiar su carrera. Yo estaban convencidos de que eran administradores y al final se quedaron conmigo, me sorprendió mucho. Ya al final se dieron cuenta que no era lo suyo y se quedaron, ¿no? Sí los conoce, ¿no? A Víctor y a Daniel. Estaban con él, sí. Se cambiaron la administración. Pero bueno, fíjate, desde eso es una orientación, te vas trabajando con ellos, vas viendo su evolución, que si pueden, que no pueden, qué les falta, y irlos empujando y a la par irles diciendo, bueno, ¿qué quieres hacer? Oye, quiero hacer un proyecto de X, va, bueno, apoyarlos y ver las formas de que se hagan y yo creo que eso ha dado mucho mayores frutos que si me hubiera dedicado solamente a dar una clase. ¿Alguna frase que de su autoridad con la cual se sienta identificado y por qué? A ver, no entendí. ¿Alguna frase de mi autoridad? Ajá. ¿O de mis jefes? No, de usted, que lo identifica. Autoría. Ajá. ¿De mi autoría? Que lo identifique. Algo que me identifique. Ajá, que de usted diga esa frase y yo diga, es Diego. No sé, proactivo. ¿Por qué? No puedo estar quieto, tengo que estarme moviendo. Digo, lo estás viendo ahorita, me cambié de un área a otra y estoy haciendo un trabajo totalmente diferente. Yo creo que es la proactividad, porque soy inquieto, otra cosa no. Yo creo que soy un relajo y lo han visto, ¿no? Ellos más que otras personas. Pero la verdad es que no creo que me defina eso, no creo que me defina el relajo, yo creo que más bien es la proactividad. Muchas gracias por su tiempo y gracias a usted.